Pues bienvenido a La Pivo. Soy el pastor Daniel González, pastor de La Pivo, y estamos dando la bienvenida a todos los que están presentes. Si estás viniendo por primera vez, espero que se sienta como en casa. Y si estás en tu casa, a través de las redes también eres muy bienvenido. Estamos hablando acerca de cómo alcanzar intimidad con Dios. La pregunta esencial es: ¿por qué uno ha de procurar intimidad con Dios? Y bien, independientemente de que Dios es el ser supremo, el ser más espectacular que puede haber, es toda sabiduría, toda bondad, toda santidad, y esa presencia misma beneficia nuestra vida, nos aporta muchísimo. Estamos tratando de enfatizar el efecto sanador que tiene entrar dentro de la presencia de Dios, porque cuando uno entra dentro de la presencia de Dios, logra conectar con el Ser Supremo. Y una vez que uno logra con el Creador de todas las cosas, entonces puede conectarse conmigo mismo, con uno mismo. Y una vez que uno se conecta consigo mismo, puede conectarse entonces con las demás personas. Estábamos hablando acerca de la situación tan triste en la que viven muchísimas personas producto de la soledad, porque la soledad sume a las personas en la tristeza. Y esta soledad que nos lleva a vivir en modo piloto, viviendo como autómatas, haciendo todas las cosas mecánicamente, nos lleva a desconectarnos de los demás, nos desconectamos con nosotros mismos y nos desconectamos entonces de Dios. Por eso, durante estos 10 sermones hemos estado hablando, este es el tercero de hecho, acerca de diferentes maneras en las que la Biblia nos enseña cómo conectarnos con Dios. Lo primero que vimos es que la alabanza nos conecta con Dios. De hecho, enfatizamos que la alabanza es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Después, el domingo pasado, hablamos de la importancia, el protagonismo que tiene la palabra de Dios para poder conectarnos con Dios. Por eso hoy comenzamos nuestras clases de Biblia de 11:15 a 12 y les exhortamos a que vengan. Este primer encuentro trató acerca de la pertinencia o la confiabilidad y la necesidad de las Escrituras. El domingo próximo, a las 11:15, vamos a hablar acerca de la historia y la estructura de la Biblia. Cómo fue que este libro llegó a ser como es y cuál es la estructura que tiene internamente. Y así estaremos 4 domingos hablando acerca de la importancia de las Escrituras de la Biblia y cómo conocerlo. Pero esencialmente la Biblia fue un libro escrito para que nosotros pudiésemos conectarnos con Dios y entrar en intimidad con Él. Y específicamente, de manera muy particular, dentro de todos los libros que aparecen en las Sagradas Escrituras, el libro de los Salmos es un libro diseñado para que las personas entren delante de la presencia de Dios independientemente de dónde se encuentren. Fue diseñado intencionalmente para ayudar a las personas que estaban en el exilio, fuera de su nación, sin acceso a ningún templo, para que al leer los salmos, este libro le funcionase como un templo virtual que le permitía ir delante de la misma presencia de Dios. El tercer elemento que vamos a ver que nos ayuda a entrar en una comunión íntima con Dios es el Hijo, Jesucristo. Por eso vamos a estudiar los salmos mesiánicos. Más del 10% de los salmos son salmos mesiánicos. ¿Qué cosas son salmos mesiánicos? Son salmos que hablan acerca del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Bueno, el Mesías es la persona escogida de Dios, es Dios mismo hecho carne para solucionar el problema del hombre. Toda la historia de las Escrituras, toda la historia que une, la trama que une a toda la Escritura, trata fundamentalmente acerca del Mesías. Esta simiente prometida, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, lo primero que Dios le dijo a Eva, buscando la solución para ese gran problema que nos ha apartado de Dios, que es el pecado, dice: yo te voy a dar una simiente, te voy a dar un descendiente, va a haber una simiente que va a ser la solución para todos los problemas de la humanidad. Después le vuelve a decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Después le dice a David: tu simiente será el rey, el Mesías que va a liberar a todo el mundo. Y así tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos que todo trata acerca de una persona, el Mesías, esa simiente que va a ser la solución. Por eso podemos leer a partir de Mateo en el Nuevo Testamento
que dice, este es el cumplimiento de todas las profecías. Finalmente ha llegado el Mesías. ¿Recuerdan hace unos domingos atrás, cuando estábamos hablando acerca de la conversación que Felipe tuvo con Natanael? Le dijo, hemos hallado, ¿a quién le dijo? Hemos hallado al Mesías. Ahí Natanael respondió, puede nacer de Nazaret, algo bueno, como el Mesías, el que va a solucionar todos los problemas, va a venir de un pueblecito tan insignificante. Pero definitivamente, incluso el hecho de que hubiese venido de un pueblo insignificante constituía el cumplimiento de una de las promesas que le dijo a David, y tú, Belén Efrata, pequeña, de ti saldrá aquel que va a legislar, aquel que va a gobernar el mundo en justicia. En Gálatas capítulo 3, vemos cómo Pablo dice, esta simiente que había sido prometida a Eva, esta simiente que fue prometida a Sara, esta simiente que fue prometida a David, esa simiente, lo dice así claramente, esa simiente es Cristo. Es Cristo. ¿Cuál de los salmos? Ya dije que más del 10% de los salmos son netamente mesiánicos. Y cuando digo que son netamente mesiánicos es que hablan específicamente acerca de Jesucristo. Es increíble cuántas cosas se predijeron en los salmos que luego se cumplieron de manera específica en la persona de Jesucristo. Y era imposible que una persona arbitrariamente pudiese cumplir por sí mismo todas esas promesas, todas esas profecías, tales como la forma en que iba a morir, la manera en que iba a ser ejecutado, los sufrimientos que iba a experimentar. Todo eso fue el cumplimiento de la profecía en el Mesías, en Jesucristo. Vamos a comenzar estudiando, o vamos a estudiar estos salmos mesiánicos, y nos vamos a detener en el primero de los salmos mesiánicos. El primero de los salmos mesiánicos es precisamente el capítulo 2, Salmos 2. Y es ahí donde nos vamos a detener exclusivamente hoy. Aunque vamos a saltar algunos otros de los salmos mesiánicos, pero nos vamos a dejar guiar por el Salmo 2. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho en nuestro primer encuentro, los Salmos 1 y 2 son como una introducción a todo el libro de los Salmos. Salmo 1 y Salmo 2 dice, la manera más eficaz de poder tener comunión con Dios y encontrarse con Dios aparece en estos dos salmos, que son la introducción, y de eso va a tratar el libro de los Salmos. En el Salmo capítulo 1 se habla acerca de la Biblia. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que habla el Salmo capítulo 1, el primero de los salmos, es la introducción de la palabra de Dios como la guía que nos ayuda a conectarnos en una intimidad con Dios. Pero el segundo salmo habla de la segunda manera especial en la cual Dios se revela y podemos llegar a tener comunión con Él. Habla acerca de Jesucristo. Jesucristo el Mesías, Jesucristo el Hijo. Así que les invito a buscar Salmo capítulo 2 y vamos a ver ahí al menos 4 maneras en las que Jesucristo nos conecta con el Padre y que afirman no solamente que es una vía, sino más bien que es el único camino para poder llevarnos a una comunión directa e íntima con Dios. Comienza en Salmo 2, los versículos 1 al 5, diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se juntaron los reyes y los príncipes para atentar contra Dios y contra su ungido. Dijeron entre sí, vamos a romper todas las ligaduras, vamos a romper todas las ataduras que estos tienen con nosotros. Dice entonces a partir del versículo 4, el Señor se reirá de ellos. El Señor se reirá de su ignorancia y de su necedad. Sí, el único que nos puede sacar de este mundo de rebeldía y de vanidad es Jesucristo. Todos los seres humanos. Yo no sé cuál es tu criterio con respecto a ti mismo. A lo mejor tú tienes un criterio muy elevado con respecto a ti mismo. Y yo no digo que tú no hayas logrado muchas cosas. Probablemente has logrado muchísimas cosas. Y a lo mejor estás por encima de los estándares del resto de las personas que te rodean. Pero cuando se trata de compararme con Dios, nosotros somos menos que nada. Somos absolutamente nada. Y en este mundo, y todos somos culpables de eso. En este mundo, nosotros de una forma natural nos rebelamos contra Dios. Por eso pregunta ahí, ¿por qué se amotinan las personas? Es como si estuviésemos en medio de un barco y nos estamos formando un motín contra el capitán, que es Dios.
y contra su lugarteniente, que es Jesucristo. ¿Por qué se amotinan la gente? Claro, una vez que uno se amotina contra el que está al mando del timón de este barco, llegamos a la vanidad. Por eso dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y la respuesta está ahí mismo, acto seguido en el versículo 2 del capítulo 2. Dice, el asunto es que las personas no quieren someterse a la autoridad de Dios. Confabulan entre ellos mismos, incluso los reyes, los príncipes, los que más mandan, aquellos a los que Dios mismo les ha dado autoridad, se confabulan y dicen, vamos a rebelarnos contra Dios. Y eso está en el corazón del hombre desde el principio, desde el Edén, después en Babel, siempre el ser humano ha querido rebelarse contra Dios. Dicen, rompamos las ataduras. Ven a Dios como un fastidio. Ven a Dios como un ser arbitrario que lo que quiere es sojuzgarlo. Y dice, no me voy a someter. Y yo espero que no, pero muy probablemente sí, porque creo que todos hemos caído en eso. Probablemente tú has dicho, yo tengo fe en mí mismo. A lo mejor has dicho, yo no creo ni en mi madre. O a lo mejor has dicho, yo no confío ni en mi sombra. Y con todas esas frases que muchas veces repetimos porque las aprendimos de nuestros padres y nuestros padres a su vez lo aprendieron de sus padres, lo que estamos diciendo es, yo soy parte de esta humanidad estúpida que se rebela contra Dios. Yo simplemente estoy en una situación en la que no quiero admitir la autoridad de Dios sobre mi vida. Y así pasamos nuestra vida, dando cabezazos, dando tumbos, equivocándonos vez tras vez, estableciéndonos a nosotros mismos como nuestros dioses. Y después, cuando ya no podemos confiar en nosotros mismos porque nos machucamos tanto que dijimos, ya no puedo por mí mismo, entonces en vez de buscar a Dios, empezamos a buscar otras alternativas. Ahí lo vemos en Romanos capítulo 1. Dice, como no quisieron tener en cuenta a Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Y en vez de darle culto, en vez de adorar al Creador, se pusieron a adorar a las criaturas. Ah, no, ahora creo en el poder de la serpiente, o ahora creo en el poder del águila, o ahora creo en el poder del gallo. Vaya usted a saber cuántas estupideces, cuántas vanidades en las que nosotros llamamos aquí. En el país de donde yo salí, hay personas que creen hasta en el poder de la jicotea. ¿Tan lenta que es? Y tienen la jicotea ahí. Conozco a uno de ellos que tenía la jicotea, porque la jicotea era sagrada, ¿no? Y tenía la jicotea en la bañadera hasta que la jicotea le mordió el dedo y yo creo que la botó, ¿no? Dice, se ponen en tanta vanidad que son capaces de dar cultos a las criaturas en vez de darle culto al Creador. Pero cuando uno se encuentra con Jesucristo, entiende que no tiene sentido rebelarse contra Dios y contra su ungido, contra su Mesías. Y entonces nos saca de la vanidad de este mundo. Yo no sé en qué situación te encuentres tú ahora, ya sea que estés aquí en este lugar o que estés en las redes. ¿Estás enojado con Dios? Bueno, te voy a decir una frase que Jesucristo le dijo a Pablo antes que Pablo fuese Pablo. Era Saulo de Tarso cuando después se cambió el nombre. Pero en aquel momento, cuando estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, Jesucristo se le apareció, lo dejó ciego y le dijo, Pablo, Pablo, es una gran estupidez ponerte a darle patadas al aguijón. Y si tú has sido campesino y has llevado ganado, sabes que el aguijón se usa para arrear al ganado. Dice, no tiene ningún sentido que te pongas a darle patadas al aguijón. Mientras más patadas le des al aguijón, más te vas a herir. Porque yo soy que mando, dice Dios, te guste o no te guste. Así que tienes dos alternativas. O haces la misma estupidez que hace todo este mundo, amotinarse contra Dios y contra su ungido y caer en la vanidad, en aquello que es trivial, en aquello que es intrascendente. O sigues tú diciendo, no voy a tener ningún tipo de atadura, no voy a tener ningún tipo de compromiso, no me voy a doblegar ante la autoridad de Dios porque yo soy mi Dios, y terminas siendo más basura. O te encuentras con Jesucristo y llegas a una intimidad con Dios, saliendo de toda esta rebeldía, que lo que hace es agonizarte. Mientras más en contienda tú tengas con Dios,
más contienda vas a tener contigo mismo. Y más contienda vas a tener con las demás personas. Porque quien no está bien con Dios no puede estar bien consigo mismo y no puede estar bien con los demás. Pero qué paz alcanzamos aquellos quienes a través de Jesucristo, como vimos hoy en el bautismo de Waldemar y Fidelia, a través de Jesucristo llegamos a una comunión con el Padre. Entonces ya no estamos más en rebeldía, ya no estamos más amotinados, al contrario, estamos amistados con Dios, reconciliados con Dios y viviendo en la paz que solamente Él puede dar. Jesucristo es ese Mesías, ese que tiene la solución. Quiero compartir con ustedes lo que es mi texto preferido de la Biblia. Yo he leído la Biblia vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Y es difícil porque hay tantos versículos bonitos de la Biblia, pero esto es un secreto a voces que les voy a compartir hoy. Este es mi texto preferido de la Biblia. Son las últimas palabras de David. Es un poema, de hecho. Está en 2 de Samuel, capítulo 23. Y les voy a leer ahí. 2 de Samuel 23. Es mi texto preferido. Les leo desde los versículos 1 hasta el 5. Dice, estas son las palabras postreras de David. Lo último que dijo David. Después que escribió todos los salmos, esto fue lo último que él escribió. Bueno, las últimas palabras de un tipo como David tienen que ser importantes, ¿no? Estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido, el Mesías, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ese era el título uno de los títulos que tenía. El dulce cantor de Israel. Versículo 2, esto fue lo que dijo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. O sea, esto que está diciendo no lo dijo él. Esto fue en una inspiración de parte del Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Y qué es lo que le dijo? Le dijo esto. Habrá un justo que gobernará entre los hombres. Va a gobernar en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Por supuesto, dice en ese próximo versículo, ese no soy yo, sino que es el Mesías. Cuando David, el dulce cantor de Israel, aquel que fue exaltado, aquel que era conocido por todos en su tiempo como el ungido de Dios, en sus últimas palabras dijo, no soy yo. Definitivamente no soy yo. Va a venir uno que va a gobernar este mundo con justicia. Su gobierno va a ser justo y recto. Su gobierno va a ser como el sol de la mañana en una mañana sin nubes. Su gobierno va a ser como el rocío sobre la flor, sobre la hierba en la mañana. Va a ser tierno, va a ser justo, va a ser verdadero. ¿A quién se refería? A Jesucristo. Por eso nosotros conocemos a Jesucristo en la Biblia como el Hijo de David, como el Mesías prometido. El mismo David, el más grande de todo su tiempo, uno de los más grandes de todos los tiempos, dijo, no, ni siquiera en mi gobierno, en el cual yo he tratado de ser justo, en el cual he tratado de hallar equidad y que he fallado, solamente a través del gobierno del Mesías en este mundo alcanzará esperanza y paz. Yo no sé en qué tú estás poniendo tu esperanza. Pero si tu esperanza está puesta en ti o en cualquier otra criatura, vas a caer siempre en rebeldía y en vanidad. Pero hoy Dios te está diciendo, puedes alcanzar una comunión íntima conmigo, no tienes por qué estar peleado conmigo, no tienes por qué estar rebelado contra mí, puedes tener una comunión íntima conmigo si dejas que Jesucristo gobierne tu vida. Más de 1000 años antes de que naciera Jesucristo, David dijo esta profecía. Y en el nacimiento de Jesucristo se cumplió. Porque Él es el único que nos puede rescatar de este mundo de rebeldía y de vanidad. Jesucristo es el único camino a la misma presencia de Dios. No hay otra forma de que podamos llegar a la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y lo leemos ahí en el Salmo capítulo 2, los versículos 6 y 7. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y esta frase que aparece dicha por David en el Salmo 2, muchísimo antes. Tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Se usa constantemente en el Nuevo Testamento. Fue la palabra que el Espíritu Santo usó en el momento del bautismo de Jesucristo en el río Jordán, cuando estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Escuchen lo que Él les va a decir, porque solamente a través de Él se puede llegar hasta donde yo estoy. Y tú quieres tener intimidad con Dios, porque quieres conectarte contigo, quieres conectarte con los demás, no hay forma de tener intimidad con Dios si no es a través del Hijo, porque es la manera en que Dios lo ha determinado, porque Él es el único camino. En Hebreos capítulo 1, cuando el escritor de Hebreos se pone a amontonar argumento tras argumento por el cual Jesucristo no es un ángel ni es una criatura, sino que es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne. Por allá por el versículo 11, 12 de Hebreos capítulo 1 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y está usando este versículo del Salmo capítulo 2. Porque es un salmo claramente mesiánico que habla acerca de Jesucristo y que dice Jesucristo es la única vía a través de la cual podemos llegar a conectarnos con Dios, porque es el único que nos puede sacar de un mundo de vanidad y de rebeldía, y es el único camino que nos puede llevar hasta el Padre. Me encanta el Salmo 24. El Salmo 24 es otro de esos salmos mesiánicos. El Salmo 24 comienza diciendo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Está diciendo, toda esta tierra pertenece a Dios. Toda esta tierra pertenece a Dios. Y todos nosotros estamos en este mundo creado por Dios. Pero aún así, en este mundo creado por Dios, que está caído, nosotros queremos tener comunión con Dios. Estamos muy atados a esta tierra, pero queremos elevarnos y tener comunión con Dios. Por eso el próximo versículo del Salmo 24 comienza con una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Y responden, muy fácil, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado con engaño, ese puede entrar delante de la presencia de Dios. Así de fácil, es como tener residencia aquí en Estados Unidos. No, mucho más difícil. No, yo quiero trabajar. Así, claro, puedes trabajar tu Social Security. Si fuera eso. Y pregunta a la persona, yo quiero subir a la presencia de Jehová. Yo quiero estar en conexión con Él. Yo quiero disfrutar los beneficios de su presencia. Fácil. Lo único que se te pide es que seas limpio de manos y puro de corazón. Que nunca hayas jurado con engaño y que tu corazón no piense cosas vanas. ¿Y quién califica? Nadie. Y entonces uno viene con mucho entusiasmo a la presencia de Dios y dice, yo soy santo, 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 tú eres pecador, pecador, pecador. Cuando resuelvas el problema del pecado, entra. Y uno dice, pero ¿cómo yo voy a resolver el problema del pecado? Si mi mente es una fábrica de vanidades, si mi corazón es una fábrica de engaños, si mi alma es una fábrica de ídolos, no voy a poder entrar ahí nunca. Bueno que el Salmo 24 no termina en el versículo 4, continúa en el versículo 5. Porque el versículo 5 comienza con una afirmación. Tienen que ubicarse en la imagen. Recuerden que es un poema, ¿eh? Y pone la presencia de Dios como un castillo inexpugnable. Y afuera un grupo de personas que están tratando de entrar a ese castillo, cruzando la frontera, ¿no? Pero ahí sí hay un muro grande que no se puede cruzar, ¿no? No hay forma de entrar. Está bien apertrechado, está lleno de soldados. Y de pronto aquí todos esperando que se abra el muro en algún momento, deseando estar allá y no pudiendo. Y de pronto, del lado de acá del muro, alguien grita, versículo 5, bajen las puertas, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Los soldados que están apostados en el castillo dicen, ¿quién es quien está gritando?
¿Quién es quien está mandando que se bajen las puertas para poder entrar delante de la presencia de Dios? Y el que estaba al lado de acá, el Mesías, dice, yo, Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla, el único que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado con engaño, el único que puede pasar por esas puertas a la misma presencia de Dios, el único que nunca ha pecado. Vuelven a preguntar, ¿quién es ese Rey de Gloria? Y entonces ya no responde solamente él, sino que todos los que estamos al lado de acá, tratando de entrar hace tiempo ahí, decimos, Él es el Rey de la Gloria. Se bajan las puertas, entra Él y yo detrás de Él. ¿Y tú? No hay manera de entrar a la presencia de Dios si no es escudado detrás de la santidad de Jesucristo. No hay forma. Tú quieres ir delante de la presencia de Dios y usas alternativas. No, la presencia de Dios no es como la frontera de Estados Unidos que está hecha hueco. La presencia de Dios está bien apretrechada por su santidad y cualquiera que quiera pasar por ahí muere irremisiblemente. A no ser que esté bañado con la sangre de Jesucristo. A no ser que esté cubierto con el manto de Jesucristo. Su manto de perfección, su manto de santidad, su manto de justicia. A no ser que tú hayas dicho, Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es el justo que fue prometido. Jesucristo es la simiente a través de la cual podemos encontrar reconciliación con Dios. No hay otra manera. Y yo no sé cuál sea tu situación hoy. Yo no sé si hoy estás en rebeldía. Yo no sé si hoy estás en depresión. Yo no sé si hoy estás en vanidad. Pero una cosa sé. Jesucristo está a la puerta de tu corazón y llama. Y te está diciendo, si tú dejas que yo entre en tu vida, como dice 1 Juan capítulo 3, si tú dejas que la simiente de Dios entre en tu vida, entonces tú vas a disfrutar de la santidad de esa simiente de Dios. Y nuevamente repite Juan, como Pablo en Gálatas, esa simiente es Cristo. Jesucristo es el único ante quien se doblará toda rodilla. Miren lo que dice el Salmo 2, los versículos 8 y 10. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Jesucristo es el único ante quien se doblará toda rodilla. Miren, pueden consultar contra Él, pueden conflagarse contra Él, pueden maldecirlo, pueden negarlo, pueden rebelarse, pueden hacer todo lo que quieren. Al final, toda rodilla se doblará delante de Jesucristo. Si no, tira un vistazo a Filipenses capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, muriendo en la muerte de cruz. Por eso, Dios ha decidido exaltarle sobre todo nombre. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará delante de Él. ¿Por qué esperar hasta el juicio final si hoy mismo tú puedes doblegarte ante Jesucristo? ¿Por qué vas a estar tú doblegado por la vara y el pesado yugo de Dios, ante quien todos vamos a tener que contestar? Si hoy con cuerdas de amor te está atrayendo y te está diciendo, ven delante de mi presencia por amor, no por juicio. Y algunas personas dicen, no, pero Jesucristo no ha venido. Bueno, eso mismo lo decían desde el principio. Y Pedro en su carta dice, bueno, algunas personas están cuestionando la fidelidad a la palabra de Dios, están diciendo, Jesucristo no ha venido. Dice, no, el Señor no retarda sus promesas, aunque algunos la tienen por tardanza. Lo que no entienden es que Jesucristo aún no ha venido porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo prefiero doblegarme delante de la presencia de Dios por la comprensión de haber entendido su amor, que doblegarme para juicio en condenación eterna.
Sí, Jesucristo es el único que nos reconcilia con el Padre. Miren los últimos versículos, con estos terminamos, los versículos 11 y 12. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Miren cómo comienza el versículo 12. Honren al Hijo para que el Padre no se enoje. Miren, yo sé de dónde nosotros venimos. Todos nosotros venimos de países muy idolátricos. Antes y después de la conquista somos muy idolátricos. Y yo sé que probablemente tú recibiste algunas herencias familiares diciéndote, no, con la virgencita tú puedes llegar al Padre. Eso es mentira. Eso es mentira. No es lo que dice la Biblia. Como estudiábamos esta mañana, pueden decirlo las tradiciones. Pero no es lo que dice la Biblia. Ninguna virgen. No, miren, yo no demerito a María. Porque yo estaría en contra de la Biblia si yo demeritara a María. Pero es que no se trata de María. María es el último eslabón de toda esta cadena. Comenzó con Eva. A Eva le dijo, tu simiente. Después le dijo a Abraham, tu simiente. Después le dijo a David, tu simiente. Y después en María le dice, bueno, esta es la simiente. Pero tú adoras a Abraham. Tú adoras a Eva. Tú adoras a David. ¿Y por qué vas a adorar a María? David, María, Abraham, todos ellos fueron instrumentos de Dios. Porque de lo que se trata es del Mesías. Es de Jesucristo. Es el único rey justo. Ninguno de ellos, fuesen hombres o mujeres, fueron justos. Fueron tan pecadores como nosotros. Tan pecadores como nosotros. Lo maravilloso es que Dios usa a las personas pecadoras para honrar su nombre. Y hoy nosotros también podemos ser portadores de esa simiente. Porque cuando yo comparto el mensaje de Jesucristo y le digo a una persona, mira, Jesucristo puede liberar tu vida de manera permanente, yo estoy siendo portador de esa simiente. Y siembro esa semilla de salvación en las personas. ¿Merezco yo entonces ser adorado? No. Aunque hay algunos por ahí que pretenden ser adorados también. Concluyendo. Todos nosotros estamos tratando de encontrar comunión con Dios. Porque estamos hastiados de la tristeza de la soledad. Una soledad a la que nosotros mismos nos hemos arrastrado producto de las incompetencias personales. Únicamente a través de un profundo encuentro con Jesucristo podemos entonces llegar a la presencia de Dios. Hoy Dios te está diciendo, honra al Hijo, porque quien honra al Hijo es honrado por mí. Honra al Hijo, porque si honras al Hijo vas a encontrar el camino, porque Jesucristo es el único camino que nos puede llevar a la salvación. Terminando ahí con 1 Timoteo dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque solamente a través de Jesucristo se encuentra la intermediación entre Dios y el hombre. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser reconciliados con el Padre. También Pablo en 1 Corintios dice, a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino atrayéndoles con cuerdas de amor. No hay ninguna cosa que va a beneficiar tanto tu vida como tener comunión con Dios, como tener una íntima comunión con Dios. Para eso tienes que adorar a Dios. Para eso tienes que conocer de su palabra. Pero fundamentalmente, tienes que tener a Jesucristo en tu corazón. A Jesucristo como el único camino, como la única puerta, como la única vía, porque es el único Mesías. No hay más. No hay más. Ni hay más, ni hacen falta más. Todos los demás son autopretenciosos que se exponen a sí mismos como Mesías cuando realmente hay uno solo. Hoy quiero invitarte a que tomes una decisión. Si aún no has dejado que Jesucristo entre en tu vida, si aún tú no has dicho, me rindo ante el Hijo, porque es la única manera en que puedo llegar hasta Dios, el único que puede abrir estas puertas eternas y meterme delante de la presencia de Dios, me escondo en su sombra. Y no como un ilegal ni como un polizonte, sino legalmente según lo establecido por Dios, me meto delante de la presencia de Dios. Entonces debes dejar que Jesucristo entre en tu vida. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que le digas así a Dios. Oh Dios,
Anhelo estar en tu presencia. Quiero disfrutar los beneficios de tu presencia. Pero es claro en tu palabra que no puedo hacerlo por mí mismo. Que solamente si tu simiente, tu Hijo Cristo, está en mi vida, entonces podré entrar delante de tu presencia. Por eso hoy te estoy pidiendo, oh Jesucristo, que entres en mi corazón, perdones mis pecados, me cubras con tu sangre y me hagas digno de entrar delante de la presencia del Padre. Amén. Si hiciste esa oración, si la hiciste sinceramente, Jesucristo entró en tu vida. Y aun cuando sigas siendo pecador, por el hecho de haber recibido a Jesucristo, el perfecto, puedes entrar delante de la presencia de Dios. Ahora a lo mejor dices, no, pero yo todavía tengo que arreglar muchas cosas. ¿Saben qué es lo magnífico de Jesucristo? Que el poder de su sangre es capaz de absorber todo el pecado. No hay pecado que no pueda ser neutralizado delante de la presencia de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Eso implica que no se trata de ti, ni se trata de mí, sino que se trata de Él, el Mesías, el único capaz. Y que hoy, si hoy hiciste esa oración, no tienes que vivir más con culpa, alejado de Dios, sino que puedes vivir con gozo, conectado con Dios. Si hiciste esta mañana, esta tarde ya, esa oración, yo te voy a pedir que te pongas en pie ahí donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos ustedes. Dios les bendiga a todos ustedes. Por cierto, si hiciste esa oración, el próximo paso es bautizarte. Porque Jesucristo siempre camina hacia adelante. No es un paso para adelante y 4 para atrás. En el peor de los casos, es 3 para adelante y 2 para atrás. Pero siempre se avanza. Siempre se avanza. Siempre hay un próximo nivel, porque nuestro camino es hasta la eternidad. Es una eternidad de perfección. Siempre hay un próximo paso. En la religión todo es ritual, letanía y repetición. Pero en el cristianismo todo se trata acerca de avanzar. Próximo paso, próximo paso, próximo paso. Si aceptaste a Jesucristo y aún no te has bautizado, próximo paso, bautizarte. Si aceptaste a Cristo y te bautizaste, pero aún no estás sirviendo, próximo paso, servir. Si aceptaste a Cristo, te bautizaste, estás sirviendo, próximo paso, vencer ese pecado que todavía no has podido vencer. Obedecer diariamente, siendo perfeccionado vez tras vez. Porque ¿saben qué? El propósito y la meta de nosotros es Jesucristo, y Jesucristo es perfecto. Nunca lo vamos a lograr. Mismo Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado, ni que pretenda ser perfecto, pero una cosa hago. Una sola cosita hago. Dejando lo que queda atrás, me enfoco en la meta, que es parecerme cada vez más a Jesucristo.